Señores, bueno, hoy es jueves, o sea que es el día en que en Vía Confort podés pagar con 40% de descuento. ¿Escuchaste bien? 40% de descuento. ¿Cuándo? Todos los jueves. ¿Dónde? En Vía Confort. ¿Con qué? Con las tarjetas del Banco República. Por ejemplo, parlante karaoke portátil con micrófono por solo $66. Aprovechar la alegría del verano, aprovechar los descuentos increíbles de los jueves en Vía Confort y date todos los gustos. Podés tener tu propio karaoke donde quieras por solo $66. Pasa por cualquiera de las sucursales de Vía Confort o llama al fono vía 2507-3883. Jueves en Vía Confort con 40% de descuento. Bien, vamos a retomar el tema. Habíamos puesto en discusión, bueno, si faltaba informar, campañas de concientización. Bueno, salta a la vista que evidentemente sí. Desde Tribuna también había algún otro comentario para hacer. Graciela. Yo quería hacer dos comentarios. Uno es, a veces las empresas que tienen mujeres embarazadas trabajando, la molestia que les causa, a pesar de que es legal que se tomen el día para ir a hacer el control maternal, la molestia que les causa, inclusive a veces las obligan a recuperar las horas perdidas por ir a hacer el control maternal, que es ilegal, pero igual sucede. Ese es otro derecho que hay que saber que hay que denunciarlo. Pero eso es un parate para que la mujer diga no, porque mi patrón pone mala cara, porque fastidió en la empresa, por lo que sea. Y la otra situación es, estábamos hablando del carné del adolescente, ese carné verde y naranjita que todos conocemos. Ustedes saben que los jóvenes, antes de entrar al liceo y presentar la documentación con sus propios padres, falsifican el carné del adolescente. Ahora, yo me pregunto, ¿no hay un cruce entre salud pública o la salud y las instituciones educativas? En este caso el Ministerio de Educación y Cultura, para detectar que ese carné está siendo falsificado y que el menor no está yendo a ser controlado. Es más, muchas de esas chicas que falsifican el carné de salud del menor están embarazadas. Y después, a los 3, 4 meses de haber empezado el liceo, segundo o tercer año del liceo, porque estamos hablando también de embarazos adolescentes, o otro tema aparte, abandonan los estudios porque, claro, tienen que cuidar de su embarazo o ocultar el embarazo o un sinfín de cosas. Con complicidad de los padres, aparte. Con complicidad de los padres, sí. Estamos hablando de una situación más que compleja. Por eso pregunto, ¿no hay un cruce de información? Porque ¿para qué se pide entonces el carnet del adolescente en los institutos educativos? Cruce de información, Graciela, denunciarían, por ejemplo, cuando dejan de ir a la escuela. El cierre de aquellas policlínicas chicas en los diferentes barrios que estaban alejados. Yo conozco un claro ejemplo de Carlos Magno, por ejemplo, que había una policlínica donde ahí se atendían, fue trasladada toda esa gente, porque se cerró esa policlínica de ese barrio, fue trasladada toda hacia la policlínica Malinas, que queda en la calle Libia. Entonces, eso también amerita a que el ómnibus que entra hasta Carlos Magno, ese barrio que queda bastante lejos de Camino Maldonado, ese ómnibus demora entre 30 y 40 minutos en pasar, donde a veces no ingresa, porque si tiene poca gente, los deja todos en Camino Maldonado y sigue con otro destino, entonces ya ahí tenés un ómnibus menos que entra. Todo ese tipo de cosas también hay que verlas. Y puse como ejemplo, cité como ejemplo Carlos Magno porque fue algo que trabajé ahí medio de cerca, pero hay muchas otras tantas policlínicas pequeñas que la gente tuvo que dejar de atenderse ahí y trasladarse mucho más lejos para poder atenderse en un centro que es un poco más grande, que amerita a tener que esperar mucho más para poder ser atendido, porque los números son casi los mismos de los que daban antes, es más gente atendiéndose ahí y claro, tienen que ir mucho más temprano para poder tener un número. Bien. Más allá de todo lo cultural y lo educativo y toda esa falta de repente de información, estamos teniendo acá, por ejemplo, con lo que dice Sandro, un problema de acceso. Reales, claro. O sea, me parece que estaría bueno que, yo no sé si el pedido de informes lo tiene, pero estaría buenísimo que ACE por lo menos pudiera detectar cuáles son los problemas, más allá, o sea, dentro de la no cobertura, cuánto es un tema de información, cuánto es un tema de inaccesibilidad, porque, o sea, son problemas bien diferentes, ¿no? Que la gente
gente no esté informada y por eso no lo haga, a que la gente esté informada y no lo pueda hacer porque no tiene acceso a... Me planteo por otro lado, lo que hablamos fuera de cámara, me parece que va por el lado de que se le da mucha cosa a la gente y no se le pide nada. Entonces, si se destina un montón de fondos para atender esa atención primaria con una cantidad de usuarios de ACE que bajó, pero por otro lado no se ven los números, cabe preguntarse qué pasó. Ahora, al margen y vinculado, el cruzamiento que vos decís no existe porque, por ejemplo, es obligatorio cursar la escuela. En cambio, hay una cantidad de niños que la dejan. Yo no vi ninguna denuncia en violencia doméstica de primaria de padres que dejaron de mandar sus hijos a la escuela y quedaron con la escolaridad incompleta. Bueno, ¿te acordás que hubo varias veces algún cruce de declaraciones entre la ministra y otras personas porque en el caso de suspender el pago de asignaciones por la no asistencia? Sí. Y de hecho... Arismendi planteaba no pedir ninguna contraprestación, digamos. Pero es que no se puede no pedir. Me permite el otro dato que también me llama la atención o implica también otro gran obstáculo. Según ACE, las cifras, hablando de cuántas mujeres se atienden, controla su embarazo y los niños, las cifras tienen limitaciones propias porque los sistemas de registro aún no permiten dar reportes centralizados sobre la actividad asistencial. La realidad a nivel local indica que estos niños son conocidos por la unidad asistencial de referencia, pero no es posible la captura de datos asociados a cada niño. Por lo tanto, hay subregistros en determinadas áreas. Pero yo no entiendo esa parte. No somos justamente en lo que tiene que ver con tecnología, con informática, un país de vanguardia. ¿Cómo no puede haber un registro a nivel nacional de salud por persona? Victoria, porque esa es la respuesta que tú leíste, es parte de la respuesta a mi pedido de informes. A mí me llamó mucho la atención por dos cosas. ¿Esto mismo? Eso. Sí. Exactamente eso que tú leíste. Primero me llama la atención porque Uruguay es un país que uno estira la mano y toca los 4 puntos cardinales. Acá, en el siglo XXI, en la revolución de las comunicaciones, decir que la distancia es un impedimento para el buen registro, levantar datos, poner la computadora, apretar Enter, no hay misterio. Pero agrego lo segundo que me preocupa, y es que desde febrero del año pasado, si uno entra a la página web de ACE o del Ministerio de Salud Pública, hay un link que se llama atuservicio.ui. Que ahora tuvo resonancia de vuelta porque está hecho para que un usuario se atienda en una mutualista o en un hospital, apriete ese enlace y le diga, a ver, yo quiero saber en tal mutualista cómo se controlan los embarazos, cómo se controlan los partos, cuánto cuestan los medicamentos, cuánto tarda un especialista, y quiero saber la misma información del hospital de Paso Los Toros, y también está allí. Entonces yo pregunto, qué raro que desde hace un año estén los datos puestos para que la gente decida, y una vez que uno, porque yo hice pedir informes a partir de esos datos, una vez que uno utiliza esos datos, me dice, pero esos datos no están bien. No, pero ¿cómo no están bien? Si usted los publicó oficialmente, yo doy de suyo que si usted lo publicó para que, como dice la página, usted ejerce un derecho, y es estar bien informado y a partir de la buena información tomar una decisión, no me diga después que lo suyo que están mal, porque entonces usted indujo a error. Doctor. Yo quiero agregar que los instrumentos existen. Nosotros desde hace no sé cuántos años tenemos lo que se llama la historia clínica perinatal. También tiene la historia clínica neonatal y la del pediatra, que es un instrumento que hizo el CLAPS y la OMS, que lo aplicamos a todas nuestras embarazadas, que es una historia clínica precodificada en la cual está todos los datos estipulados, dónde se atendió, quién la atendió, cuántos fueron los controles, en qué sector se atendió el parto, etc. Es decir, hay ese instrumento, la historia clínica perinatal simplificada, después llega al tercer nivel de atención y esos datos se vuelcan al ministerio, ¿verdad? Y hay una oficina justamente que se encarga de recabar esos ministerios. Quizás... Ahora, cuando usted dice tenemos, ¿es ACE? ¿Quién tiene? La historia clínica perinatal está instrumentada a nivel nacional en el mutualismo, en todos los lugares que se tiene una embarazada, es obligación del médico llenar ese formulario, que es un formulario con muchísimos datos. Entonces, ¿por qué se dice que no hay unificación de la información? Yo pienso que lo que está fallando quizás sea el registro de datos que hacen a veces los propios técnicos o que nos llegan al ministerio. Como a veces puede suceder que cuando llegamos, las historias clínicas perinatales no están llenas correctamente. Es que puede suceder eso que usted dice, o sea, además eso de la historia clínica perinatal tiene varios años ya. Yo recuerdo mis hijos que son grandes, yo tenía de cada uno de ellos, pero también está cuando hablaban de los subregistros, yo pensaba, nosotros tenemos las posibilidades tecnológicas de tener un registro único y de hecho antes de la tecnología, cuando se llenaba a mano también estaba esto, donde se puede registrar. Ahora,
Yo creo que a lo mejor, ¿no? Sería momento de hincarle el diente también a quién se dedica a prestar cada servicio, ¿no? Porque realmente la prestación pública, si no debería corresponder en todos los casos a ACE y no a ACE, a los municipios, a las intendencias, porque acá es posible que haya duplicación de información también, porque algún embarazo se haya atendido en algún momento en salud pública, pero en otro momento en la policlínica departamental o municipal. Entonces ahí hay un problema de subregistro de datos. Y es terrible porque somos 3 millones. ¿Y cuántas embarazadas? O sea, bueno, pero ¿sigue siendo ACE o no? No, si es municipal no es ACE. Perdón, Victoria, acá hay una... el programa de hoy ha sido muy interesante porque se ha aportado muchísima información. Yo no salgo de mi asombro de comprobar algunas cuestiones elementales, como por ejemplo que se lleva la historia perinatal y no está registrado en ningún lado. Entonces, ¿para qué se hace? La comprobación que hace el senador Javier García de que en la información que figura en la página web del Ministerio de Salud Pública, cuando él pregunta sobre eso, dice que está mal. Es una cosa increíble, es una burla a la ciudadanía. Y lo peor de todo esto es que, siendo como es un tema central del país, el capital humano, lo más grave de esto es que el país se está reproduciendo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Es decir, si es importante que cuidar a los niños y a las madres y a los futuros ciudadanos, lo más grave de esto es que la desatención más grande ocurre en los sectores más desvalidos. Es decir, el Uruguay se está reproduciendo, en su gran mayoría, en los sectores más débiles. Entonces, si no cuidamos eso, el Uruguay se muere. Es tan simple como eso y tan dramático como eso. El Uruguay, si no se cuida eso, se muere. Punto. No hay más país. Eso es lo que está pasando y nos quedamos todos de brazos cruzados. No, de brazos cruzados no. Convengamos que también en estos últimos años se han creado desde un ministerio a un montón de programas y acciones dirigidas justamente a cuidar esa población más vulnerable. Ahora, tal vez falte más, tal vez pero por eso yo le preguntaba a Javier cuál es la estadística comparada, no para decir si esto, ay, qué bien que estamos, porque no, está clarísimo que no estamos bien, eso no tiene discusión, me parece que no hay discusión al respecto, no estamos bien. Ahora, para comparar esto con, de repente, hace 10 años y hace 20 años, a ver cómo venimos evolucionando, porque es bien diferente si esto incipientemente empieza a mejorar o se empieza a ordenar y todavía falta muchísimo porque esto está mal, o si era en su momento, estaba bien hecho y era perfecto y se ha decaído, porque me parece que es algo que deberíamos saber también, cómo es la evolución. O sea, hace 20 años, ¿no? ¿Cómo eran los controles del embarazo? ¿Cuánta cobertura había del control del embarazo? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Estamos igual? ¿No hemos logrado avanzar? ¿Retrocedimos? Estaría bueno también... Peor que esto no se puede estar. No, pero a ver, ¿no se estuvo peor antes? ¿Nunca? Ver, Eleonora, yo entiendo... No se pregunto, ¿no? Yo te doy mi respuesta. Peor que esto es imposible. Entre otras cosas, porque si hay subregistro en el siglo XXI, no quiero saber qué me van a decir los gobernantes de hoy si hablamos de hace 30 años atrás. Por supuesto. Si la excusa es que hay subregistro en el siglo XXI, me imagino que no dirán nada del subregistro hace 30 o 40 años, cuando no había teléfonos celulares y las computadoras eran un elemento exótico. Pero aparte hay un agregado, Eleonora. ¿Qué trascendencia tiene si nosotros vivimos en el 2016? Para mí la trascendencia que tiene es saber yo cómo vivo actuar. En el 2016, no vivo en 1970. Entonces yo creo que las cosas las hagamos entre todos bien ahora, porque no voy a arreglar nada. Pero Javier, eso está fuera de discusión. El tema es saber cómo encarar el tema, por dónde se deterioró. Así, dos voces. Agregar otro factor. La ley de inclusión financiera está permitiendo que el Estado conozca con lupa cada uno de nuestros ingresos y cada una de nuestra realidad desde el punto de vista financiero. Entonces, bueno, estaría muy bueno que el Estado también lograra ese nivel de conocimiento en lo que tiene que ver con este tema de salud. Señores, tenemos que ir cerrando. Y ya que tenemos este precioso espacio, quisiera aprovechar para hacer una suerte de mini promoción de concientización e información. Doctor, a cualquier embarazada que esté escuchando en este momento o que tenga un niño chiquito, ¿qué le tiene que decir? Sí, que el control del embarazo es fundamental y es un derecho de la mujer. Yo siempre decía, para que me entendieran en términos, y hablar no en términos académicos, sino en términos populares, siempre decía a mis embarazadas, les decía, bueno, el embarazo es un viaje. Vamos a realizar un viaje en un barco. El barco sos tú. ¿Ah? Entonces, vamos a ver cómo
está este barco. Bueno, luego vas a ver para que lleguemos. Entonces, ¿cuál es la función de eso? Que yo tengo que manejar, tengo que controlar ese embarazo para evitar justamente que no tenga complicaciones durante todos los exámenes que voy haciendo, prever de que no exista ningún elemento que vaya a una enfermedad o cuál es el crecimiento del niño, para que en cierta forma tengamos un embarazo calmo en ese aspecto y lograr a un puerto seguro. Es decir, el control del embarazo es fundamental. Todos los meses, todas las semanas, ¿cuál es un control objetivo? Bueno, el control del que nos exige el Ministerio de Salud Pública mínimo, el estándar mínimo es de 5 controles, como lo exige la OMS, que yo discrepo personalmente. ¿Para usted tendría que ser más? Por lo general, los controles de embarazos habituales que se aconsejan son un control mensual hasta las 32 semanas, séptimo mes cumplido. Luego, el séptimo mes cumplido, al 8º mes, 2 controles. Y después de los 36 semanas, 4 controles, 1 semanal. Eso es desde el primer trimestre. Contamos 8 o 9. Lo que pasa que, claro, el estándar, eso es otro estándar, un estándar intermedio o un gold estándar, si usamos. Pero el estándar mínimo de la OPS es de 5 controles. Bien. Doctor Ibarburu, senador García, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en el día de hoy. Si están en Montevideo, la invitación al teatro, y sugerencias, pues si no creen que dejamos todas invitaciones. La sugerencia a teatro acá en Montevideo es El secreto de la vida, donde participa también como actor nuestro director Barón Chaín. Y si están en Punta del Este, las sugerencias que vayan a ver Radoshka, que en febrero está los jueves a las 10 de la noche en el Teatro Nogaró. Lamento, pero tengo que cerrar comentándoles algo que en realidad me llegó así. Es una decisión, por aquellos que estén yendo para La Pedrera, por ejemplo, es una decisión del Juzgado de Paz de la 7ª Sección Judicial de La Paloma. Es una acción de amparo que establece que tienen que dejar de funcionar, dice así, se intima el cese inmediato de actividades bailables en los locales donde funcionan Monkey, Hippolyta Iguaná, Chili, Charlie, Bar y La Negra en La Pedrera. Habida cuenta que no existen autorizados ningún local bailable o discoteca similar en La Pedrera, bajo apercibimiento de clausura inmediata, bla, 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 bla. Es decir, yo creo que el carnaval en realidad es por la calle, ¿no? Pero bueno, es un dato que quería que igual lo manejaran los que están yendo para allí. Por supuesto que los protagonistas ya estaban más que enterados de esta decisión. Señores, hasta mañana. Chao, chao. ¿Dónde está el miedo?